En aquella fría mañana de diciembre, el ranchero Jaque Martínez recorría los linderos de su propiedad en la zona rural de Montana. Esperaba encontrar las huellas habituales de la fauna invernal, tal vez algún daño en las cercas causado por las recientes tormentas. Pero lo que descubrió atado a su cerca le partiría el corazón, y cambiaría para siempre su manera de entender la desesperación humana. Sander, un magnífico semental Mustang salvaje, apenas se aferraba a la vida. Estaba amarrado con una cuerda que, tras días de lucha, le había cortado profundamente el cuello. Sus costillas sobresalían, su pelaje estaba enmarañado y cubierto de suciedad, y aquel espíritu orgulloso que alguna vez lo había definido, parecía completamente roto. Pero no era solo su estado lo que impactaría a Jaque y al equipo de rescate que respondió a su llamada de emergencia. Era la nota escrita a mano amarrada al cuello del caballo moribundo. Una nota tan desgarradora y tan inesperada, que arrancaría lágrimas incluso a los rescatistas más experimentados, y revelaría una historia de sacrificio, amor y decisiones imposibles, una historia capaz de devolver la fe en la bondad humana. Esta es la increíble historia real del rescate de Sander y de la carta que cambió para siempre lo que cualquiera podría pensar sobre por qué alguien abandonaría a un majestuoso caballo salvaje a su suerte. Jaque Martínez llevaba más de 20 años trabajando como ranchero en las faldas de las montañas Crazy, pero nada en toda su experiencia lo había preparado para lo que encontraría aquella mañana de diciembre de 2021. A bordo de su cuatrimoto, seguía la línea de alambre de púas que separaba su rancho de ganado de miles de acres de pastizales públicos, cuando divisó lo que parecía ser una figura oscura desplomada junto a la cerca. Al principio pensé que sería un alce muerto, o tal vez una vaca que se había escapado de algún rancho vecino, contaría después a los reporteros. Pero conforme me acerqué, vi que era un caballo, y que apenas respiraba. Sander debería haber sido un imponente semental Mustang de casi 550 kilos, con una altura orgullosa de 1.50 metros a la cruz, símbolo viviente de la libertad del oeste americano. En cambio, lo que Jaque encontró era apenas una sombra de lo que Sander había sido, quizá 360 kilos, las costillas marcadas bajo un pelaje opaco, y la cabeza inclinada en derrota, en lugar de erguida con el orgullo de un Mustang. Lo más perturbador era cómo estaba amarrado. Una gruesa cuerda le rodeaba el cuello, pero no de una forma que le permitiera pastar o moverse con comodidad. Era tan corta, que apenas podía bajar la cabeza para alcanzar la escasa hierba invernal. Sus desesperados intentos por liberarse habían hecho que la cuerda le abriera surcos profundos en la piel, ahora infectados. Este caballo ha estado atado aquí durante días, quizá una semana, pensó Jaque, sintiendo como el horror le oprimía el pecho. Está deshidratado, muriéndose de hambre, y esas heridas en el cuello son dolorosas y están infectadas. Alguien dejó a este hermoso animal aquí, para que muriera lentamente. Su primer impulso fue la rabia. El abandono de caballos no era raro en la zona rural de Montana, sobre todo en los inviernos más duros, cuando alimentarles resultaba costoso y algunos, sin corazón, decidían simplemente soltarlos a su suerte. Pero algo en la situación de Sander se sentía diferente, más deliberado, más desesperado que en los casos típicos de abandono. El Mustang necesitaba ayuda inmediata. Estaba tan débil que no pudo levantar la cabeza cuando Jaque se acercó, su respiración era corta y trabajosa. Su pelaje, antes brillante y color castaño oscuro, estaba opaco y enmarañado. La crin, llena de espinas y suciedad. Sus cascos, descuidados durante meses, mostraban señales graves de abandono. Tranquilo, muchacho, susurró Jaque con voz suave, acercándose con cuidado. Estoy aquí para ayudarte, pero necesito que te mantengas calmado mientras veo cómo liberarte. Sin perder un segundo, llamó a su veterinaria, la doctora Sarah Chen, con 15 años de experiencia atendiendo animales de rancho y que ya había visto casos de maltrato y negligencia antes. Su respuesta fue inmediata y profesional, aunque Jaque notó la preocupación en su voz cuando le describió el estado de Sander. Dale un poco de agua si puedes, le indicó ella, pero con cuidado. Si ha pasado varios días sin beber. Si ha estado sin agua durante días, debe beber lentamente o podría enfermarse aún más, advirtió la doctora Chen. Estoy cargando el equipo de emergencia ahora mismo, llegaré en unos 30 minutos. Esto suena como un caballo que está a horas de la muerte. Mientras esperaba a la veterinaria, Jaque examinó con más cuidado a Sander. Los ojos del Mustang, apagados por el dolor y el agotamiento,
aún guardaban una chispa de inteligencia, como si entendiera que Jake estaba ahí para ayudarlo. Pero lo que Jake notó después sería clave para entender toda la historia: un pedazo de papel, amarrado a la cuerda cerca del cuello de Xander, protegido dentro de una bolsa plástica que lo había mantenido seco a pesar de las recientes tormentas de nieve. «Aquí hay algo», murmuró Jake para sí mismo, trabajando con delicadeza para desatar la bolsa sin causarle más estrés al caballo. Alguien dejó una nota. Lo que Jake encontró dentro de esa bolsa transformaría el rescate de Xander de un simple caso de abandono animal a una de las historias más desgarradoras e inspiradoras de sacrificio y amor humano que Montana haya presenciado. La llegada de la doctora Sarachen al rancho de Jake trajo no solo experiencia profesional, sino también la urgencia que Xander necesitaba desesperadamente. La veterinaria, con un solo vistazo al Mustang moribundo, comenzó de inmediato las intervenciones que decidirían si tenía o no una oportunidad de sobrevivir. «Este caballo está en estado crítico», anunció mientras evaluaba sus signos vitales con rapidez. «Su ritmo cardíaco es peligrosamente lento, su temperatura está por debajo de lo normal y su deshidratación es severa. Nos enfrentamos a múltiples condiciones que amenazan su vida y requieren tratamiento inmediato». El examen físico reveló la magnitud de su deterioro. Las profundas quemaduras de cuerda en su cuello estaban infectadas, formando heridas abiertas que, incluso en el frío, atraían moscas. Su peso estaba al menos 180 kilos por debajo de lo normal para un Mustang de su tamaño, señal de una hambruna prolongada. Lo más preocupante: signos de cólico, una condición digestiva potencialmente mortal que los caballos pueden desarrollar cuando su alimentación se interrumpe de forma drástica. «Jake, necesito que me ayudes a administrarle líquidos por vía intravenosa», ordenó la doctora mientras preparaba el equipo de emergencia. «Está tan deshidratado que su organismo comienza a apagarse. Si no logramos pasarle fluidos y electrolitos rápidamente, no sobrevivirá las próximas horas». El tratamiento requería un equilibrio delicado: salvar su vida sin provocar un shock a su sistema debilitado. La doctora tuvo que insertar la línea intravenosa varias veces. La deshidratación había vuelto sus venas difíciles de encontrar, y su debilidad le impedía mantenerse en pie para facilitar el procedimiento. «Vamos, Xander», susurró Jake con voz alentadora mientras la doctora trabajaba. «Has aguantado hasta aquí, no te rindas ahora». La respuesta del Mustang al tratamiento lo sería todo. En la primera hora de recibir líquidos intravenosos, sus ojos se iluminaron un poco y su respiración mejoró lo suficiente como para que la doctora Chen se sintiera cautelosamente optimista. Los antibióticos comenzarían a combatir la infección en su cuello, mientras que los analgésicos le brindaban, por primera vez en días, un momento de alivio. «Está respondiendo», observó la doctora con un suspiro de alivio. «Sus signos vitales se están estabilizando y vuelve a mostrar interés por lo que lo rodea. Es un caballo fuerte, con una gran voluntad de vivir». Xander necesitaría cuidados las 24 horas durante al menos las primeras 72 horas. Jake no dudó en ofrecer su tiempo y sus instalaciones, acondicionando un corral temporal en su granero con calefacción, donde el Mustang estaría vigilado de forma constante mientras iniciaba el lento camino de la rehabilitación. «Tengo un granero caliente, espacio de sobra, y puedo revisarlo cada pocas horas», aseguró Jake. «Este caballo no irá a ningún lado hasta que esté lo bastante fuerte para decidir su propio destino». El plan de la doctora Chen era integral pero cauteloso. Xander requeriría alimentación gradual para evitar el síndrome de realimentación, una condición potencialmente mortal que puede ocurrir cuando un animal hambriento recibe demasiada comida demasiado rápido. Sus heridas infectadas necesitarían limpieza y antibióticos diarios, y su estado general debía ser vigilado de manera constante, monitoreando cualquier señal de mejoría o de retroceso. «La recuperación será lenta», advirtió la doctora Chen a Jake. «Estamos hablando de semanas, quizá meses, antes de que Xander esté lo bastante sano como para siquiera considerar regresarlo a la vida salvaje. Y eso, asumiendo que no desarrolle complicaciones por su estado actual». Cuando Xander se acomodó en su corral de recuperación, con agua limpia, heno cuidadosamente medido y un refugio cálido por primera vez en días, Jake finalmente tuvo tiempo de examinar la misteriosa nota que había estado atada al cuello del caballo. La bolsa plástica había protegido la carta manuscrita del clima, y lo que Jake estaba a punto de leer explicaría todo sobre la condición de Xander,
revelando una historia de amor y sacrificio que haría llorar a cualquiera que la escuchara. Aquella nota transformaría el rescate de Sander de un aparente caso de crueldad en algo completamente distinto. Una historia que devolvería la fe en la bondad humana y que demostraría que, a veces, lo que parece abandono, en realidad es el acto de amor más grande posible bajo circunstancias imposibles. Jake Martínez se sentó en el corral de recuperación de Sander, con las manos temblorosas, y desplegó con cuidado la carta que había protegido al Mustang moribundo. El papel, desgastado y arrugado, mostraba que había sido sostenido muchas veces por la persona que lo escribió. La caligrafía revelaba la precisión cuidadosa de alguien de otra época, alguien que había aprendido a escribir con paciencia y dedicación. La carta comenzaba con sencillez. A quien encuentre a Sander, por favor lea esta carta completa antes de juzgarme. El corazón de Jake empezó a latir con fuerza. Esto no era un simple abandono. Alguien había dejado esa nota deliberadamente para explicar la situación de Sander, y el cuidado puesto en protegerla indicaba que la historia era mucho más compleja de lo que él había imaginado. Mi nombre es Robert Bobby Michie, continuaba la carta. Tengo 73 años, y Sander ha sido mi compañero durante los últimos 8 años, desde que lo rescaté cuando era un potro de 2 años en una captura gubernamental de Mustangs. Lo crié, lo entrené y lo amé como a mi propia familia. Es el mejor caballo que he conocido, y dejarlo atado a esta cerca es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Jake sintió un nudo en la garganta al seguir leyendo. La carta estaba escrita con la calma dolorosa de alguien que intenta explicar una situación imposible, y cada palabra destilaba la angustia del hombre que la escribió. Hace 3 meses me diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores me dieron entre 6 y 8 semanas de vida, y ya he superado su pronóstico, luchando cada día por encontrarle a Sander un buen hogar. He llamado a todas las organizaciones de rescate de caballos en Montana, Idaho y Wyoming. He contactado santuarios de Mustangs, rancheros privados e incluso zoológicos con programas de caballos salvajes. Todos están llenos, no tienen fondos para un semental, o no cuentan con instalaciones para un Mustang sin castrar. La devastadora realidad de la situación de Bobby se hizo evidente para Jake mientras seguía leyendo. Esto no era abandono, era el acto desesperado de un hombre moribundo que se había quedado sin opciones para el caballo que amaba. Ahora estoy en cuidados paliativos, y quizá me queden solo días, escribía Bobby. Mi hija vive en Florida y no puede hacerse cargo de Sander. Mi hijo vive en un departamento en Seattle. He gastado todos mis ahorros intentando encontrarle un santuario, pero no hay ningún lugar que pueda recibirlo. Las únicas opciones que me quedaban eran sacrificarlo, o soltarlo para que muriera de hambre en la naturaleza. Jake sintió como las lágrimas le llenaban los ojos al comprender la decisión imposible que Bobby se había visto forzado a tomar. Esto no era crueldad. Era la dolorosa elección de un hombre que amaba demasiado a su caballo como para sacrificarlo, pero que sabía que estaba muriendo, y no tenía otra salida. Traje a Sander a esta cerca porque he pasado muchas veces por este rancho y he visto que quien vive aquí cuida bien de sus animales, continuaba la carta. Espero que alguien con un buen corazón lo encuentre, y le dé la vida que yo ya no puedo darle. Sé que esto parece abandono y sé que probablemente pensarás que soy una mala persona por dejarlo así. El siguiente párrafo explicaba la razón más profunda y desesperada de Bobby. No podía soportar la idea de sacrificar a Sander cuando todavía estaba sano y fuerte. Tampoco podía soltarlo en la naturaleza, porque yo lo crié a mano y no tiene las habilidades de supervivencia de un Mustang verdaderamente salvaje. Esta cerca era mi última esperanza, de que alguien lo encontrara y le diera una oportunidad de vivir. Bobby había incluido información práctica sobre el cuidado de Sander, su entrenamiento, su historial médico y su personalidad. El caballo estaba completamente entrenado para montar, tenía modales impecables a pesar de ser un semental entero, y nunca había mostrado agresión hacia los humanos. Estaba al día en sus vacunas, y había sido bien cuidado, hasta que la enfermedad de Bobby hizo imposible seguir atendiéndolo. La carta terminaba con una súplica que le rompió el corazón a Jake. Si estás leyendo esto, significa que Sander sigue vivo y que lo encontraste. Por favor, no lo juzgues por su condición. Ha sido el mejor compañero que un viejo podría pedir. Solo te pido que le des una oportunidad de vivir. Él merece mucho más de lo que yo he podido darle en mis últimas semanas. La carta estaba firmada simplemente
Bobby Mitchell, amigo de Sander. Jaque Martínez sabía que no podía permitir que la historia de Bobby terminara sin un cierre. Con la información de la carta y una firme determinación de honrar el amor de aquel hombre moribundo por Sander, comenzó una búsqueda que lo llevaría por las comunidades rurales de Montana en busca de Bobby Mitchell y su familia. Tenía que encontrarlo, explicó después a medios locales. Este hombre dejó su corazón en esa carta, y merecía saber que Sander estaba a salvo y cuidado. Nadie debería morir pensando que falló al animal que amaba. La búsqueda de Jaque comenzó con la dirección de remitente de la carta, una ruta rural que lo llevó a un pequeño parque de casas móviles en las afueras de Billings, Montana. Cuando llegó, 3 días después de encontrar a Sander, descubrió que Bobby había vivido allí hasta hacía poco. Los vecinos le dijeron que había sido trasladado a un centro de cuidados paliativos en la ciudad. Bobby era un buen hombre, le dijo la vecina Margaret Walls. Hablaba de ese caballo todos los días, y se preocupaba por lo que le pasaría cuando él se fuera. Nos partía el alma verlo llamar una y otra vez, buscando dónde dejarlo. Hacía llamadas todos los días hasta que estuvo demasiado débil para siquiera marcar el teléfono. El personal del Billings Hospice Center confirmó que Robert Mitchell era paciente allí, pero su condición había empeorado mucho desde que escribió la carta. Su hija, Linda Patterson, había volado desde Florida para acompañarlo en sus últimos días. Al principio, Linda se mostró desconfiada cuando Jaque llamó para explicar por qué buscaba a su padre. Mi papá ha estado obsesionado con encontrarle un hogar a ese caballo, le dijo durante su primera conversación telefónica. Ha sido lo único en lo que piensa desde que le dieron el diagnóstico. Se negó a considerar la eutanasia porque decía que Sander merecía una oportunidad de vivir, aunque él ya no pudiera dársela. La solicitud de Jaque para visitar a Bobby en el hospicio fue recibida con cierta preocupación por el personal médico, que temía el impacto emocional en el paciente. Bobby estaba consumido por la culpa y la angustia por el destino de Sander y no sabían cómo reaccionaría al enterarse de su estado. Necesito decirle que Sander está vivo y en recuperación, insistió Jaque. Este hombre merece saber que su caballo está a salvo y que su sacrificio le salvó la vida. El encuentro entre Jaque y Bobby se llevó a cabo en la habitación del hospicio, con Linda y una enfermera presentes. Bobby Mitchell estaba claramente en sus últimos días, débil, delgado y luchando por mantenerse despierto más de unos minutos. Pero cuando Jaque se presentó como la persona que había encontrado a Sander, los ojos de Bobby se iluminaron más de lo que lo habían hecho en días. ¿Está bien?, susurró Bobby, con una voz apenas audible. He estado tan preocupado, temiendo que esperé demasiado, que tal vez... Sander está vivo, Bobby, dijo Jaque suavemente. Se está recuperando en mi granero. La doctora Chen dice que va a lograrlo, que tendrá una recuperación completa. Tú le salvaste la vida al traerlo a mi cerca. El alivio en el rostro de Bobby fue inmediato y profundo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Bobby mientras Jaque le mostraba fotos de Sander en su corral de recuperación, comiendo heno y recibiendo tratamiento médico. Por primera vez en meses, Bobby sonrió con una felicidad genuina. Leí tu carta, Bobby, continuó Jaque. Tú no abandonaste a Sander, lo salvaste. Le encontraste un hogar con alguien que se asegurará de darle la vida que querías para él. La respuesta de Bobby quedaría grabada para siempre en la memoria de Jaque. Gracias, por darle paz a un viejo. Ahora puedo irme tranquilo sabiendo que Sander está a salvo. Linda, su hija, le contó después a Jaque que su padre se había aferrado a la vida únicamente por la preocupación que sentía por Sander. La noticia del rescate le permitió aceptar su muerte inminente con dignidad y serenidad. Bobby Mitchell falleció en paz 2 días después, sabiendo que su amado Sander estaba a salvo, cuidado y querido por alguien que comprendía el sacrificio que él había hecho para darle a su caballo una oportunidad de vivir. 6 meses después de la muerte de Bobby, Sander se erguía en el pastizal del rancho de Jaque Martínez como un caballo completamente transformado. Su pelaje brillaba con salud, su peso se había recuperado por completo y su espíritu se renovaba de una manera que honraba el amor y sacrificio de Bobby. Aquel Mustang moribundo, encontrado atado a una cerca, se había convertido en un símbolo de resiliencia, de segundas oportunidades y de los lazos irrompibles que pueden formarse entre humanos y animales.
La recuperación física de Sander fue tan notable como gradual. La doctora Sarah Chen documentó cada etapa, desde los días inciertos en que su supervivencia no estaba asegurada, pasando por semanas de alimentación controlada y tratamiento de sus heridas, hasta el día en que finalmente tuvo la fuerza para correr libremente por el pastizal de Jaque, con la pura alegría de un caballo salvaje que había recuperado su vida. La transformación de Sander ha sido increíble de presenciar, comentó la doctora Chen en una de sus revisiones. No solo está físicamente sano. Ha recuperado el porte orgulloso y el espíritu que Bobby describió en su carta. Este caballo sabe que fue salvado y ha decidido confiar en los humanos que le dieron una segunda oportunidad. Jaque decidió, desde el inicio de la recuperación, que el Mustang tendría un hogar permanente en su rancho. Sander jamás sería vendido, jamás estaría en riesgo de ser abandonado otra vez y nunca tendría que preguntarse si los humanos de su vida estarían ahí para él cuando más los necesitara. Bobby me confió la vida de Sander, explicaba Jaque a los visitantes que acudían a ver al famoso Mustang rescatado. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que Sander sepa que este es su hogar para siempre. Este caballo ya ha pasado suficiente incertidumbre para toda una vida. La historia de Sander se había difundido por todo Montana y más allá gracias a redes sociales, noticias y al boca a boca. Cientos de personas habían contactado a Jaque para ofrecer ayuda con el cuidado de Sander, donar para sus necesidades o compartir sus propias historias de rescate animal y de lazos entre humanos y caballos. Linda Patterson, la hija de Bobby, se convirtió en una visitante habitual del rancho. Pese a vivir en Florida, viajaba cada pocos meses a Montana para visitar a Sander y mantener viva la conexión con la memoria de su padre a través del caballo que tanto había amado. Ver a Sander sano y feliz me da paz sobre los últimos meses de mi papá, compartió Linda en una visita. Mi padre murió en paz porque sabía que Sander sería amado y cuidado. Jaque no solo salvó la vida de Sander, le dio a mi padre el regalo de morir sin arrepentimientos. Sander también se convirtió en un embajador para los caballos abandonados y maltratados de la región. Jaque colaboró con organizaciones de rescate para usar su historia como una herramienta educativa, ayudando a la gente a entender la diferencia entre la crueldad y las decisiones desgarradoras que a veces se ven obligados a tomar los dueños que aman a sus animales. No todos los casos que parecen abandono son lo que parecen, explicaba Jaque en conferencias escolares y comunitarias. La historia de Bobby me enseñó que, a veces, lo que parece crueldad, en realidad es el mayor acto de amor que alguien puede hacer bajo circunstancias imposibles. El lugar donde Sander había sido encontrado se convirtió en un inesperado memorial a Bobby Mitchell y al amor que sentía por su caballo. Jaque colocó una pequeña placa que decía: en memoria de Bobby Mitchell, quien amó a Sander lo suficiente como para darle una oportunidad de vivir. A veces, las decisiones más difíciles nacen del amor más profundo. La rutina diaria de Sander en el rancho Martínez reflejaba tanto su herencia salvaje como su entrenamiento doméstico. Por las mañanas corría libremente en los amplios pastizales junto a los otros caballos de Jaque, demostrando la velocidad y la elegancia que han hecho legendarios a los Mustangs. Por las tardes, solía recibir con calma y cariño la atención de los visitantes, mostrando la confianza y las habilidades sociales que Bobby había cultivado pacientemente durante sus 8 años juntos. Y cuando, al caer la tarde, Sander pastaba en paz bajo la luz dorada del atardecer de Montana, con su pelaje sano reflejando el sol, quedaba claro que el último acto de amor de Bobby Mitchell había superado incluso sus sueños más grandes. Sander no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo plenamente, con la dignidad, libertad y seguridad que todo caballo merece, pero que muy pocos llegan a conocer. Si la increíble historia de rescate de Sander y el sacrificio supremo de Bobby Mitchell ya han tocado tu corazón, y te han demostrado que el amor, a veces, requiere decisiones imposibles, dale un me gusta a este video. Suscríbete para más historias de rescate emocionantes y compártelo con alguien que necesite creer que todo animal merece una segunda oportunidad. Porque la transformación de Sander, de un caballo moribundo atado a una cerca a un símbolo vivo de esperanza, nos recuerda que, detrás de cada acto que aparenta crueldad, podría esconderse una historia de amor desesperado. Y que, a veces, el mayor regalo que podemos dar, es simplemente negarnos a rendirnos con una vida que merece ser salvada. Juntos, podemos apoyar a las organizaciones de rescate equino que entienden que cada animal tiene una historia,
cada vida tiene un valor y que todo final puede convertirse en un nuevo comienzo, cuando la compasión se convierte en acción.